Invito entonces, para clausurar estas sesiones formales de reflexión del día de hoy, a la moderadora del panel que se llevará a cabo a continuación, Janet Insignares, traductora e intérprete oficial del inglés y del francés, miembro fundador de la ACTI y actual presidenta de nuestra asociación. Buenas tardes de nuevo. Pues quiero invitar primero que todo a los panelistas, que sería, por ejemplo, en representación de la Universidad de Antioquia, Gabriel Quiroz. Por favor, estas sillas nunca van a tener la oportunidad de estar como de presidentes, ¿no? Se ven muy bien. De la Universidad Nacional, a Camilo Ordóñez, en representación de la Universidad Nacional. Camilo. A los de ASIC, no sé a quién habrán elegido. Estaba Camila, Sebastián y Paolo, no sé al fin quién de ustedes va a representar la SIC. Bueno, por ahora que lleguen. Y la nueva asociación que se está creando, la ANATIO, que es de traductores oficiales. Por favor, Carlos Carrero. Y bueno, la ACTI, que en parte voy a hacer yo, pero Nancy, si tú quieres acompañarnos. Sí, Nancy Andrade, que además fuera de ser traductora oficial también es abogada y está en el comité y dirigiendo el comité del proyecto de ley de traducción oficial. Como todos ustedes saben, o si no lo saben, pues les comentamos que en noviembre del año pasado la Cancillería emitió una resolución en donde de un plumazo quitó el directorio de traductores oficiales. Esto en principio llamó a los representantes de la Universidad Nacional y la de Antioquia, incluso más tarde, en unos días posteriores, a la ACTI por insistencia nuestra, pero yo creo que más como con el pretexto de decir que habían cumplido con comunicarnos, pero realmente apenas nos oyeron, nos dijeron que iban a quitar eso, que el pretexto que ellos tenían era que tenían muchas quejas de la calidad de las traducciones. Cuando en realidad las apostillas no tienen nada que ver con el contenido de los documentos. La apostilla simplemente certifica la firma del traductor, no si la traducción está bien o mal hecha, además porque no creo que ellos sepan todos los idiomas a los que se traduce como traducción oficial. Así que fue un pretexto muy absurdo. Y por otro lado, no solo hicieron eso, sino que obligaron a que todos los traductores oficiales pasaran por notaría después de sellar sus traducciones, lo cual implicó que cada traductor tenía que registrar su firma en una notaría. Y como estamos en Colombia, ¿no?, país tropical, cada notaría daba unas reglas diferentes. Unos pedían hasta diplomas, ¿no?, otros pedían la resolución, otros pedían el original, que además nunca tuvimos, sino siempre hemos tenido copias. Cada uno se inventaba algo distinto. La ACTI, como muchos de nuestros compañeros, pasamos un derecho de petición al cual se demoraron todo el tiempo que quisieron para responder, básicamente invocando la misma resolución, sin ninguna respuesta concreta. De ahí se han tomado muchas acciones. Y nosotros también como ACTI pasamos un derecho de petición a la Superintendencia de Notaría y Registro pidiendo que uniformizara por lo menos los procedimientos para pedir ese aval, digamos, de traductor oficial. Porque lo que no cayeron en cuenta o no quisieron verlo es que cualquiera podría traducir y simplemente firma y registra su firma en la notaría y ya se volvió traductor oficial. Es decir, una cantidad de inconvenientes, se presta mucho a más fraudes y bueno, es una situación que nos dejó completamente en el limbo. A raíz de eso se vino creando la ANATI buscando ese interés común en los traductores oficiales. La ACTI junto con la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, que son las entidades por ahora
que acreditadas para realizar los exámenes de traductor e intérprete oficial, pues, la Nacional de Antioquia y la ACTI, empezamos pues creamos un comité para empezar a estudiar un proyecto de ley de la traducción, que cuando se habla de traducción incluye a los intérpretes, que cubra todas las especialidades, no simplemente la traducción oficial, sino también el traductor literario, el traductor especializado. Es decir, consideramos que, por ejemplo, un traductor técnico, porque aquí siempre se confunde el traductor oficial con todo, es decir, siempre piden traductor oficial cuando en realidad se necesita es un traductor especializado en un campo determinado. Afortunadamente ya existen las normas de la NTC, las tanto de traducción como de interpretación, por lo menos son un referente para ir creando esas especializaciones y para que sobre todo las entidades públicas, que son las más confusas de todas, entiendan que cuando necesitan una traducción de un contrato o de una cuestión de ingeniería, solicite un traductor especializado en ese campo y no simplemente un traductor oficial que es más dedicado tal vez a la parte jurídica, pero que cuyo resultado es que tengan un efecto jurídico o legal en el exterior, si es el caso. Entonces, aquí con Paolo Tufano, representante de la SIC, intérprete de italiano e inglés, así que completamos este panel. Pues lo que queremos es simplemente reflexionar un poquito sobre esta situación y a lo que nos podría llevar, digamos, esta conversación entre los colegas. Aprovechando que están precisamente la Nacional y la de Antioquia, quisiera saber qué piensa o qué actitud o qué han pensado ustedes en continuar, por ejemplo, con estos exámenes de traducción e interpretación oficial. Le doy la palabra a Camilo. Buenas tardes, yo soy Camilo Ordóñez, apoyo la coordinación de los exámenes de traducción e interpretación oficial. El profesor Alfonso Mejía Casas, que es el nuevo coordinador, no pudo asistir, pero envía sus saludos y me pidió hablar en nombre de la coordinación el día de hoy. En efecto, la resolución 10547 generó una incertidumbre enorme. De hecho, nosotros conocíamos esta resolución antes de su expedición, luego de que a mediados de agosto o septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores nos citara a una reunión en la cual nos informaban que el registro de traductores oficiales se acabaría, así como el directorio de traductores oficiales que alojaba la página del Ministerio. El Ministerio en esa reunión se comprometió a enviarnos el proyecto de resolución que tenían en mente. No lo hicieron, en la Universidad Nacional lo solicitamos, nos enviaron el proyecto de resolución, allí supimos que esa resolución pondría en entredicho el papel del traductor oficial y con ello la pertinencia de realizar el examen de traducción e interpretación oficial. Les pedimos que nos dejaran presentar nuestros comentarios, nos dijeron que ya estábamos fuera de las fechas. En diciembre sorpresivamente salió la resolución, nos enteramos a través de redes sociales a inicios de enero. En ese momento, pues de mi parte, contacté a la ACTI y a la Universidad de Antioquia para que emprendiéramos acciones contra la resolución. En efecto, en febrero presentamos una petición con el fin de solicitar la derogación de la resolución porque considerábamos que era contraria a la ley, pero pues el Ministerio la rechazó y desde entonces no hemos tenido respuesta alguna. La resolución se mantiene vigente. En la Universidad Nacional hemos recibido reiteradas peticiones, quejas con respecto a esta resolución porque además de crearles procedimientos adicionales a los ciudadanos, creaba incertidumbre entre los traductores con respecto a la legalidad de su firma, de su certificado. Recibimos muchas peticiones de notarios y demás, y pues todo fue o ha sido un caos desde entonces. Con respecto a la pertinencia de seguir haciendo el examen, muchas personas nos preguntaron en efecto si la Universidad Nacional continuaría haciendo el examen de traducción oficial.
Allí hay que decir varias cosas. Estas personas además afirmaban que el ministerio había acabado la figura del traductor oficial. Esto no es cierto. En primer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede acabar vía resolución con una figura que fue creada mediante un decreto de 1951, el decreto 382, y su modificatorio, el artículo 33 de la Ley 962 de 2005. El Ministerio de Relaciones Exteriores no acabó con la figura de traductor oficial, sencillamente agregó un trámite para las traducciones que fueran apostilladas sin que eso implicara que el traductor oficial desaparecería. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que la figura de traductor oficial y por lo tanto el examen para certificarlo continúan vigentes. En el caso concreto de la Universidad Nacional, tenemos un dilema con respecto a la interpretación que podemos hacer de la Ley 962. El artículo 33 habla de que el examen debe hacerlo una universidad pública o privada que cuente con una facultad de idiomas debidamente acreditada por el ICFES y demás, o la entidad que tenga tal reconocimiento. Para 2005, la Universidad Nacional era la única institución que realizaba el examen tras la desaparición del Instituto Electrónico de Idiomas. Por lo tanto, allí es ambiguo si la Universidad Nacional está obligada a hacer el examen de traducción oficial al ser la entidad que para entonces tenía tal reconocimiento. En todo caso, el artículo 33 de la Ley 962 y el decreto 382 de 1951, si bien obsoleto, se mantienen vigentes y en esa medida la Universidad Nacional continuará aplicando el examen de traducción e interpretación oficial. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Janet. Nosotros, ¿qué acciones qué pasó en ese momento? Pues la comisión suspendió temporalmente el examen. En ese entonces consideramos que si había un acuerdo rápido podría crearse una nueva ley, etcétera, etcétera, pero esto no ha pasado, ¿no? Por lo tanto, hemos reactivado el examen de nuevo. Ahora se abrió convocatoria en mitad de año y el examen es a finales de noviembre. Hemos hecho ya esta semana pasada algo que siempre hacemos, pero esta ocasión de manera especial, una charla informativa sobre todos estos cambios, informando al público en general, y ha habido mucha acogida, cuestión que me pareció bien. Y también hemos decidido publicar la lista de traductores. El ministerio, si ustedes lo recuerdan, de una manera irresponsable y saltándose la ley, nos dijo a las dos universidades que publicáramos las bases de datos y yo alerté al rector de la universidad que devolviera el correo porque estábamos infringiendo la ley de habeas data. Entonces decidimos no publicarlo simplemente, el rector devolvió esto y ya. Y empezamos un procedimiento nuevo en el que consultamos a todos los traductores que nosotros hemos certificado, pedimos un consentimiento informado, como lo exige la ley, y en este momento, por ahí una semana, publicaremos los datos de todos los traductores que tenemos certificados para información del público y sobre todo las notarías que han hecho muchos derechos de petición al respecto y que pensamos que es una manera de quitarnos tantos derechos de petición simplemente publicando la lista. De todos los traductores que hemos certificado, tan solo 2 no han querido y el resto pues obviamente es una forma hasta de hacerles publicidad. Cuarto, la acción es que hemos trabajado conjuntamente en la nueva ley, en discutir todos los problemas que hemos tenido, en incluso interponer acciones ante el ministerio y también hemos actualizado toda la información de la web informando sobre estos cambios al público y responder muchas peticiones de instituciones y de ciudadanos sobre este tema, porque la confusión que se ha creado es increíble. Digamos que es lo que hemos hecho desde la universidad. Nosotros somos de decir poco y hacer lo que más podamos. La comisión conformada por Gustavo Zapata y por un jubilado que es Gonzalo Velázquez, y digamos eso es lo que estamos haciendo. Pensamos que hay que seguir trabajando en una ley que transforme todo y pues como yo creo que eso no salga hasta dentro de 2 o 3 años, entonces hemos decidido reactivar el examen y seguiremos con él hasta ese entonces. Hemos advertido de las consecuencias que tiene el hacerlo ahora y las consecuencias que pueda tenerlo después. Gracias.
Yo quería preguntarle a los de la Nacional si hay alguna posibilidad que publiquen también ese directorio, incluyendo a todos los traductores también que fueron del electrónico, que es decir, pues como el electrónico fue pues ya integrado a la Nacional, pues sería por lo menos algo positivo que figuráramos en entes públicos, ya que no existe pues el Ministerio de Relaciones, que tuviéramos, aunque sea esa publicación, ya sea de la Universidad de Antioquia, de los que fueron, pues que obtuvieron la idoneidad, y los que nacional y electrónico que si estuvieran registrados lo hicieran, porque de alguna manera es importante que exista esa lista, ya que todas las embajadas, que además muchas embajadas ni siquiera sabían que había pasado eso, no podían comprobar que la persona sí era traductora oficial. Esa es una pregunta que estamos evaluando en la universidad, ya que en la universidad tenemos 3 tipos de traductores oficiales, de algún modo. En primer lugar, quienes se certificaron a través del Instituto Electrónico de Idiomas. El decreto 382 establece o establecía que los traductores que aprobaran el examen con el electrónico debían solicitar una resolución ante el Ministerio de Justicia. Eso estuvo activo hasta 2005 con la Ley 962. Pero la Universidad Nacional recibió el examen en el 98. Eso quiere decir que la universidad tiene, por un lado, la información de quienes se certificaron, no, de quienes aprobaron el examen con el electrónico, de quienes aprobaron el examen con la universidad hasta 2005, sin que eso implique que hayan solicitado la licencia, porque tenemos casos de traductores que aprobaron el examen antes de 2005 con el electrónico o con la nacional, pero que nunca solicitaron la resolución ante el Ministerio de Justicia, lo cual pues implicaría que no son traductores oficiales, aprobaron el examen, pero para entonces la licencia la otorgaba el Ministerio de Justicia a través de una resolución, y luego de 2005, cuando ya se estableció que el documento que emitimos las universidades constituye la licencia. Nosotros hicimos la consulta con la División de Gestión Documental, reposan archivos allí desde, pues por supuesto, los años 50. Poder determinar, poder crear ese directorio, en primer lugar, con quienes se certificaron con el Instituto Electrónico de Idiomas, en esas fechas, pues es realmente complicado. En segundo lugar, porque no podemos determinar cuántas de las personas que aprobaron el examen solicitaron la licencia. En teoría podemos dar cuenta de las licencias que hemos emitido desde 2005. En el caso de las personas que se certificaron antes, el Ministerio de Justicia sabe qué licencia se emitió y con base en eso podríamos construir una base de datos. En todo caso, más allá del trabajo que esto demanda, existe una pregunta, pues dos inquietantes. En primer lugar, como lo mencionó el profe Gabriel, Ley de Protección de Habeas Data. Nosotros difundimos los datos, estuvimos difundiendo los datos de traductores oficiales que habíamos certificado, pero dejamos de hacerlo porque, en primer lugar, nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo como un favor, pero no contábamos con el permiso de esas personas. Y en segundo lugar, sobre las competencias de la coordinación, ya que incluso si tuviéramos los permisos de esas personas, las competencias de la coordinación se limitan a aplicar el examen y no a difundir datos de traductores oficiales. De allí que esa es una pregunta que aún estamos evaluando. No es fácil responderla por las razones históricas que menciono, pero tan pronto contemos con el tiempo, tenemos, al igual que la Universidad de Antioquia, una aplicación para el 30 de noviembre, ya superada esa aplicación, podremos ocuparnos de esas preguntas importantísimas. Bueno, yo creo que de pronto la ACTI o van a recibir alguna solicitud formal de la ACTI para esa publicación de esa lista, porque para nosotros es muy importante. Quiero darle la palabra. Bueno. Gracias. Lo que sí estamos haciendo en la actualidad es
pedirles a las personas que nos solicitan esa información que se pongan en contacto con los gremios, ya que los gremios tienen la información y las facultades para difundir esa información. Entonces, lo que estamos haciendo en la actualidad es pedirles a los ciudadanos que se comuniquen con ACTI, que se comuniquen con ANATIO, que se comuniquen con las notarías, ya que allí pueden encontrar esa información. Partimos de algún modo del principio de que los traductores son responsables de la difusión de sus servicios. Pues yo aconsejaría que con las notarías no, porque con esa confusión que ellos tienen es terrible. Quiero pasarle la palabra a Carlos Carrero para que nos cuente un poquito cómo ha sido ese proceso de agremiación, cuáles son sus objetivos principales, cómo van, están también haciendo un proyecto de ley. Quisiera que nos contaras un poquito. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Janet. Mi nombre es Carlos Carrero, yo soy licenciado en traducción e interpretación. Soy traductor oficial en portugués e inglés y estoy en este foro representando a una asociación que está en formación llamada Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Oficiales de Colombia, que va a funcionar bajo las siglas ANATIO. Primero, pues, dado que la asociación está en proceso de constitución en este momento, pues quiero hacer la salvedad de que los comentarios que yo haga acá, pues, son meramente a título personal, no representan, la asociación en este momento tiene 120 miembros, no representan de ninguna manera la opinión de los 120 miembros. ¿Okay? Bueno, antes de responder a tu pregunta, quería hacer una acotación a las universidades porque tengo que aprovechar como traductor oficial que no todo el tiempo estoy sentado junto con dos representantes de las universidades que otorgan nuestros certificados de idoneidad, y es con respecto a dos temas. Uno, el tema de los exámenes. No creo que sea prudente en ningún momento pensar o considerar que los exámenes se tienen que eliminar. Primero porque estamos, yo creo, lo que abrió la resolución de diciembre, la resolución 10547, el 14 de diciembre de 2018, fue una oportunidad de todos para ponernos en pie de lucha. ¿Okay? Entonces yo sí creo que esto es un proceso que puede demorar mucho, pero el rendirse de cierta forma y dejar de hacer el examen es un error. Eso por un lado. Yo pienso que más bien deberíamos empezar a trabajar en tal vez mejorar un poco el tema de los exámenes. Hay por lo menos hay muchos traductores oficiales que cuando entran al campo de trabajo verdadero de los traductores oficiales, yo mismo incluso que he tenido que hacer interpretaciones en la URI, que he tenido que hacer juicios por posesión de drogas, que he tenido que hacer imputación de cargos por violaciones, sí, básicamente por posesión de drogas de personas que las cogen en el aeropuerto, pues yo mismo he sentido que tal vez no estaba lo suficientemente preparado para eso porque nadie me dijo eso. O sea, son vocabularios totalmente diferentes, es un vocabulario de un registro muy, muy bajo, donde se hablan de cosas a veces para las cuales no estamos preparados. Yo, por lo menos, pues, para hablar de temas de drogas, pues no tenía esa preparación. Entonces, creo que a lo mejor en los exámenes se debería pensar en incluir sobre todo para la interpretación oficial, se debería empezar a incluir un componente verdaderamente oficial, como verdaderamente jurídico, y enfocado al trabajo que hacen los oficiales en las cortes, porque eso no existe. ¿Okay? Eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a las universidades, sí quería hacer un llamado también a las universidades por el tema de que nosotros como oficiales, en la revisión que se hizo, son 700 oficiales había en las bases de datos, entre todos los idiomas. Con la resolución, no solamente eliminaron de cierta forma un poco el estatus que había del oficial, ¿okay? Sino que nos dejaron a todos huérfanos. ¿Okay? Porque básicamente pues, el Ministerio de Justicia dice que no es responsable de nosotros, el Ministerio de Educación dice que no es responsable de nosotros, el Ministerio de Relaciones Exteriores menos, y nadie, y no es que esté diciendo que la universidad tenga que hacerlo, pero yo sí creo que no pensando en los traductores oficiales, el que necesita esto es el usuario, porque el usuario ha sido el principal afectado con este tema de la resolución. No se imaginan la cantidad de desinformación que hay, el tema de las notarías, que es un desastre, o sea, ha sido, entonces pasa mucho y está pasando mucho, y tengo conocimiento de causa de esto, que hay personas que incluso ahora, como saben que su
pueden ir a una notaría con una traducción realizada por un no oficial e igual se las van a apostillar, pues se venden como oficiales. Y la gente, el usuario no tiene dónde verificar si esa persona es oficial. Entonces, y además estamos, como tú decías, pues estamos en el Caribe, donde yo con Photoshop puedo hacer mi título, mi certificado de idoneidad. ¿Entiendes? Entonces, me parece que sí tiene que haber, ¿ok?, un ente gubernamental, en este caso las universidades, o tienen un sitio.gov, donde se registren los datos de los traductores oficiales en Colombia, porque en realidad ahora mismo hay un vacío grande y yo les hago el llamado para que puedan ayudarnos en este tema. ¿Okay? Ya hablando sobre el tema de la pregunta que hizo Janet, pues nosotros nos empezamos a reunir precisamente por el tema de la resolución. Creo que mi compañero acá de la Universidad de Antioquia pues lo manifestó en la charla que estaba dando. Este tema de la resolución sirvió para abrirnos los ojos sobre lo efímero que puede ser nuestro trabajo. Ya muchas personas hablaban del tema de las máquinas, pero de un plumazo, o sea, nos quitaron mucho, digamos, no solamente el estatus, sino nuestra condición como oficiales. Incluso agregaron el trámite adicional y toda la incertidumbre que representa el tema de haber ido a las notarías, de tener que hacer registro de firma que se vencen, y no todas las notarías te dijeron que se vencían, pero a mí 6 meses, otras 9 meses, otras 1 año. Entonces imagínense, ya en este momento yo estoy en el proceso, yo hice registro de firmas en Medellín, en Cali, en Cartagena, o sea, en Barranquilla. O sea, que tuve que hacer viajes para mis clientes por un servicio para que pudieran tener una firma registrada en todas las notarías, y ahora resulta que también las firmas se vencen. Entonces, es todo pues una locura, pero yo creo que esta fue la oportunidad ideal para que los traductores oficiales y muchos traductores en general se unieran, empezaran a conocer incluso más sobre lo que estaban haciendo, ¿okay? Porque había personas que trabajaban en el medio que incluso no sabían exactamente en lo que estaban haciendo como traductores oficiales. También nos permitió, obviamente, el tema de conocernos, porque muchos de nosotros nos hablamos por correo electrónico, pero no nos conocíamos, no nos teníamos una cara, y eso me parece muy bonito, me parece un detalle interesante e inteligente también para la profesión de traductores y el oficio de traductores, que tengamos todos una cara. Hasta ahora, nosotros lo que hemos hecho, pues se hizo también un proceso de registro, como dije anteriormente, ya van 120 miembros afiliados. El único requisito de ingreso en este momento es que sean traductores oficiales, de cualquier que tengan, bien sea resolución del Ministerio de Justicia o los certificados de idoneidad. Y se ha venido trabajando como grupo, no como asociación, porque como les decía anteriormente, la asociación está en Constitución. Se ha venido trabajando en ciertas acciones. Se hizo una vaca, popularmente, ¿okay? Una colecta, para pagar un abogado que introdujese 4 acciones ante el Consejo de Estado, y de esas 4 acciones, pues se hizo una demanda de acción de grupo con 20 personas. Esta demanda pues fue negada, fue inadmitida. Luego se hizo una subsanación, en este momento está en apelación, entonces por los momentos no podría decirse que esta demanda fracasó. También se hizo una acción que se trató de un medio de control de nulidad simple, una acción popular y una acción de nulidad por inconstitucionalidad, que se puede presentar personalmente. Uno de los traductores presentó esta demanda ante el Consejo de Estado, y puedo decir acá, porque fui autorizado por la persona que presentó la demanda, que esa demanda fue admitida. Eso no significa que un triunfo, digamos, en este momento, pero significa que es un avance. El juez admitió la demanda, llamó al Ministerio de Relaciones Exteriores a presentar en los próximos 5 días hábiles, que se vencen el jueves, o sea, mañana, a presentar sus alegatos, y esto podría tal vez llevar, si el juez lo aprueba, a una derogación o suspensión temporal de la resolución, lo cual sería obviamente un éxito para todos. Adicionalmente, como lo decías, nosotros estamos trabajando en este momento con un proyecto de ley, a través de los contactos que se hicieron entre pues, estas 120 personas. Hubo varias personas que tenían contactos con representantes de la Cámara,
otros con senadores. Entonces, pues más o menos decidimos trabajar con una senadora, con una representante de la Cámara, Ángela María Sánchez, que se mostró muy interesada cuando nosotros presentamos nuestros fundamentos para justificar la necesidad de un proyecto de ley. Ella se mostró muy interesada por el hecho de que no percibía que hubiese una seguridad jurídica en las traducciones oficiales tal cual como estaban planteadas en Colombia, y que sí se necesitaba efectivamente una ley que regulase este tema. Nosotros obviamente cuando nos dan la oportunidad de que ayudemos en la redacción de un decreto de ley, que quisimos meter muchas cosas que han sido paulatinamente eliminadas por las personas expertas en este tema, que son Carolina, que es la asistente de la representante, y las personas que redactan proyectos de ley todo el tiempo, pues nos han ido sacando cosas. En un momento nosotros incluso, en algún momento de una reunión en la que estuviste, hablamos del tema de la educación, de decretar por ley una carrera de traducción, el tema de las lenguas de señas. Entonces hay cosas que se han ido eliminando, pero la sugerencia en este momento es, y ya de hecho pues esperamos que antes de diciembre haya una discusión en este sentido en el Congreso. La sugerencia fue mantener la ley o el proyecto de ley muy sucinto. De hecho nos dijeron, mira, básicamente nosotros sabemos cómo funciona esto, hay que tener unos puntos muy claros. De hecho, algunos de esos puntos podrían eliminarlos las personas en la Cámara, pero es un proyecto de ley que básicamente fue elaborado por una comisión de traductores oficiales. Se hizo un llamado a varias reuniones y varias personas participaron en esa comisión en la redacción del proyecto de ley, incluyendo el trabajo de una abogada que es miembro también de la asociación. Y pues en este momento puedo decir que es algo tangible, que espero que te llegue a buen puerto próximamente. Gracias, Carlos. Nancy, yo quisiera que comentaras un poquito del trabajo que hemos hecho, es decir, en ese comité de proyecto de traducción, por dónde lo abordamos, cómo miramos el marco, todo eso, una pequeña exposición. Bueno, sí, nosotros hemos tenido también nuestro proceso al interior de la ACTI, ligeramente diferente al de la NATI, de pronto un poco más soñador, diría yo, porque pues llevamos 21 años de la ACTI hablando de la desprotección del traductor en Colombia, del traductor y intérprete en Colombia, y pues es como un sueño de hace mucho tiempo. Cuando se presentó el problema de la resolución 10.547, pues obviamente la reacción es que se puede hacer que sea inmediato, y hubo un par de derechos de petición que salieron del seno de la NATI y también de la ACTI, que presentamos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores, siento decirlo porque pues tengo vínculos personales allá, ha sido muy cerrado a la situación del traductor. Yo inclusive algún día estuve hablando con uno de los funcionarios y diciéndoles pues lo que nos estaba pasando, pero para ellos es un problema práctico, que no tienen cómo vigilar el tema de los traductores oficiales, y es más fácil simplemente borrar la lista y no meterse en ese problema. Entonces, digamos, después de que nos negaron el derecho de petición, empezamos a formular un poco qué debíamos hacer. Estuvimos en contacto con ANATI, pues sabíamos que estaban planeando la presentación de estas demandas. Nosotros optamos no por esa vía, por lo menos, digamos, mi opinión personal como abogada es que a veces pues es muy desgastante el tema de hacer las cosas a nivel procesal. No sé si hay abogados acá, pero entre abogados tenemos un chiste en Colombia que dice que la vida útil de un abogado son 3 procesos ordinarios. Entonces, el Consejo de Estado, en general, digamos, la vía administrativa es mucho más ágil en Colombia, pero de todas maneras es desgastante. La ACTI somos una asociación más pequeña, entonces decidimos enfocarnos más en ese sueño de toda la vida de proteger la profesión y formular una ley del traductor, que obviamente incluiría el traductor oficial,
pero también otros aspectos de la traducción. Como comentó Janet, pues ya ahí la norma ISO hace bastante tiempo, hay digamos unas bases sentadas, se ha trabajado un poco en eso. Entonces empezamos a trabajar sobre eso, no hemos realizado muchos adelantos al respecto, hay muchas discusiones un poco filosóficas a veces por ejemplo, empezamos haciendo un taller sobre modelos de leyes de traducción en otras partes y entonces se encuentra uno que hay todo un espectro desde lugares donde se protege a nivel gubernamental a los traductores, el otro extremo es la autorregulación. Entonces esa es una discusión que hemos tenido y que yo creo que pues tal vez en eventos futuros sería muy interesante hacer una lluvia de ideas sobre esos temas. También es, digamos, cuando hablamos de una protección estatal, empezamos a hablar de quién podría proteger. Entonces, Ministerio de Relaciones, Ministerio de Educación obviamente estaría incluido. Hemos hecho algunos contactos con el Ministerio se me olvidó, Justicia, ¿verdad? Que estaban muy abiertos al tema. Y digamos, ha sido ese más o menos el proceso, no sé si algo se me olvida en este momento, digamos, tenemos una estructura de lo que sería esa norma. No sabía que ustedes ya tenían el proyecto así de adelantado. No sé, ¿ya presentaron o? Sí. No, el tema, para que quede en esta legislatura, quedamos en que lo íbamos a enviar en la semana próxima. También estamos un poco presionados porque yo recuerdo en algún momento pues teníamos las reuniones a las que se convocaron, pues algunas no se hicieron, otras pues se hicieron rápidamente, o sea, eran reuniones más cortas. Fue un proceso difícil porque nosotros también teníamos la presión de la representante, que obviamente nos decía, bueno, listo, yo los quiero apoyar, pero no los puedo apoyar más o menos cuando ustedes quieran. Entonces, por eso nosotros tuvimos que apurarnos mucho con el tema. De hecho, en las últimas hubo nuestra fecha de presentación inicial del proyecto a la representante para discusión, era el 30 de septiembre, y ya estamos a noviembre. Tuvimos que correr un poco la fecha, pero ya por lo menos ya en la última reunión que tuvimos, yo estuve presente en esa reunión, nos dijeron que tenía que ser ya para que entre en esta legislatura la presentación del proyecto, para que entonces un representante de la Cámara prepare la ponencia. Entonces, si Dios quiere, pues eso es algo que podría entrar a lo mejor este año y pues esperar que sea favorable. A mí, por lo menos, la idea, cuando estaban hablando ahora del tema del traductor literario, del tema se me olvidó el otro, ¿era traductor literario? Traductor especializado, me pareció genial. O sea, en realidad me parece una idea maravillosa. Lo que sí, y agregaría algo más, que es el tema del revisor. Yo considero que nuestro futuro, en parte como traductores, va a ser convertirnos en revisores y editores especializados de las traducciones que van a salir por herramientas de software asistida o por Machine Translation. ¿Ok? Entonces, yo considero que, por lo menos en el esfuerzo que ustedes están haciendo, al cual también, como lo sabe Janet, yo me pongo a la orden para colaborar con ustedes en lo que necesiten. Y de hecho, creo que en varios miembros de Anativo pues, podrían también colaborar en este tema. Me parece muy interesante que ustedes en su proyecto estén pensando en traductores literarios, en traductores especializados, obviamente en los oficiales, y que tal vez incorporen este tema del revisor editor, porque es algo que de hecho nosotros no pudimos incorporar en este proyecto de ley porque, o sea, nos lo sacaron en realidad también de un plumazo, porque lo que les decía, no por sugerencia de las personas especialistas en este tema, pues me decían que no podíamos abarcar muchos temas. Una de las cosas que también nos sacaron fue la traducción del lenguaje de señas y nos dijeron básicamente, no, eso es otro tema, eso es otro proyecto de ley. Entonces, por eso tuvimos que restringirnos únicamente a la traducción oficial, haciendo la salvedad de que yo creo que un proyecto de ley solamente de traducción oficial en realidad es para todos los traductores, porque no solamente es para los traductores que ya son oficiales, sino para los traductores que van a ser oficiales.
Entonces, me parece que en realidad sí termina siendo un proyecto para todos los traductores de Colombia. Sí, claro que pues de traductor oficial no veo a Mateo, por ejemplo, en ese grupo, puesto que él es traductor literario y tal vez los literarios hasta están con más defensa o tienen más instrumentos de defensa que el resto de traductores, porque está pues los derechos de autor y toda la cuestión también de propiedad intelectual y todo esto. Yo quisiera pasarle el micrófono a Paolo para que nos opine qué han hecho ustedes desde la SIC con esta situación. Pues yo sé que no son, pues debe haber también intérpretes que son oficiales y hasta qué punto los ha afectado y qué han pensado o qué acciones quieren tomar. Buenas tardes, me llamo Paulo Tufano, soy miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia y actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Intérpretes de Conferencia. La SIC es una asociación muy reciente y es un intento de agrupar los intérpretes de conferencia colombianos y extranjeros que ejercen su labor acá. Como intérpretes de conferencia, a pesar de que algunos de nosotros somos traductores e intérpretes oficiales, digamos que no es la interpretación oficial la que queremos representar y no la representamos, de hecho. Sin embargo, la asociación, por ser reciente, tampoco tiene una posición oficial sobre este tema. Entonces, digamos que en nombre de la Asociación Colombiana de Intérpretes de Conferencia yo no puedo decir absolutamente nada. Lo que sí puedo decir a nivel personal es que yo, antes de ser miembro de la Asociación Internacional y de la Colombiana, fui también miembro de la ACTI durante 10 años, cuando la ACTI tenía una sola T. Y fui también miembro del Consejo Directivo de la ACTI y yo escogí la ACTI porque era en ese momento la única asociación que además de los traductores incluía a los intérpretes. Y luego, bueno, salí de la ACTI, entré en la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia y ahora en la colombiana. Yo a nivel personal, muy personal, puedo decir que yo soy de los que hizo el examen con el electrónico de idiomas y confieso que fue un examen fácil, o por lo menos comparado con el de la Nacional, mucho más fácil. No sé cómo es el examen de la Universidad de Antioquia. Pero aprovecho quizás con una contribución que, en mi opinión, habría que dividir el examen de traductor oficial del de intérprete oficial. Porque no sé cómo definirlo, pero yo fui jurado en la Nacional del examen de italiano una sola vez, porque no quise volver a hacerlo, y la prueba de interpretación que nos dio la comisión era, pues no quiero hablar de ello, pero digamos, no se puede certificar a una persona como intérprete oficial con ese tipo de prueba. Entonces, yo creo que si podemos aprovechar de la coyuntura nacional en este momento, si se puede, sería muy bueno proponer una separación de los dos exámenes, porque son dos cosas completamente distintas. Gracias, Pablo. Bueno, nosotros en la ACTI también tuvimos unos contactos con el grupo de Alianza Verde y teníamos el apoyo de ellos, pero lógico ya cuando tuviéramos algo armado. O sea que si en algún momento sale, pues habrá varias fuerzas que nos van a ayudar. Quisiera pasarle la palabra al público, si tienen preguntas especialmente a cada uno de los integrantes de este panel, porque se me hace que es el momento en que puedan resolver algunas dudas o que quieran opinar, ¿sí? Les agradezco si levantan la mano. Bueno, parece que el panorama es claro.
Hola, ¿qué tal? ¿Encendido? Sí. Bueno, soy Marcos Celestia de Argentina. En Argentina tenemos la suerte, como dije en mi presentación, de sí contar con una ley del intérprete, con asociaciones profesionales también, tanto de interpretación como de traducción y otras de traducción e interpretación. En nuestro caso, para ser un traductor público, como lo llamamos nosotros, no es solo un examen, hay que haber cursado una carrera universitaria de 4 años, en donde se aprende Derecho, se aprende interpretación, traducción, etc. Yo quiero saber si, que ha sido una temática acá también en la conferencia, el tema de la prácticamente inexistencia de una carrera de esas características acá. ¿Qué pasaría si sale esta ley y después aparece una carrera? ¿Dejan en la ley, se dejaría la puerta abierta o habría que hacer otra nueva ley para exigir, por ejemplo, que no sea un examen, sino que sea haber cursado y tener el título de traducción que, bueno, en este caso lo podrían llamar oficial en la universidad? Voy a responder a título personal, pero creo que recojo un poco las ideas que hemos conversado en el grupo de discusión entre ACTI y las universidades. Dadas las circunstancias de nuestro país, nosotros pensamos que a partir de una nueva ley debería haber una especie de proceso de certificación. Es decir, que no fuese solo un examen o una carrera o mi experiencia, sino la combinación de varios factores que, dependiendo de las circunstancias de la persona, entonces tuviera que hacerse énfasis en determinadas cuestiones, ¿no? No tenemos una carrera como la que hay en Argentina. Debo decir que Argentina es casi un caso único en ese tema en el mundo. No existen tantos casos como el de la Argentina y aquí sería muy complicado un caso de esos, ¿no? Pero lo que nosotros pensábamos con esta ley es que se estimulase la creación de nuevos programas de traducción e interpretación en el país, no solo en nivel de pregrado y posgrado, que se regulase el ingreso, la permanencia y la salida de los traductores oficiales dentro del oficio, se llama oficio y no profesión, por cierto, cosa que ya dice mucho, y además se regulase, y esa regulación incluyese estudios universitarios de derecho, de traducción o de áreas afines, con una combinación de un examen, de una experiencia, etcétera, etcétera. Digamos, hemos discutido varias opciones para ello a nivel, digamos, de esto. Iba a hacer una pregunta, pero después la hago. Gracias. Sí, fuera de eso, bueno, está la norma que ayuda muchísimo porque en ella se habla o se define las competencias que pueden acreditar a un traductor, es decir, tanto traductor general, o sea, especializado. Por ejemplo, yo considero que la traducción literaria es una traducción especializada y así serían todas las demás. Sería, digamos, en ese proyecto se definiría de tal manera que involucra obligatoriamente la formación y a eso tenemos que ir porque no es solamente exigir, sino tenemos que tener ese compromiso también de formación y de responder con calidad. O sea que aquí es un llamado no solo a las entidades que están acreditando, sino al mismo traductor que tiene que responder con esa calidad y esa formación. Y es un llamado, desde luego, a la academia que tienen que pensar en llenar esos vacíos que existen ahorita en la formación. Olvidé una cuestión que hemos discutido y ahora lo mencionó Nancy, es que, digamos, otra cuestión importante dentro de la permanencia sería la educación continuada, es decir, los traductores estuviesen actualizados de algún modo en diferentes tipos y eso abriría puertas a las universidades de desarrollo profesional, a los traductores mismos y eso. Y una cosa importante, y ahora que mencionó Carlos el asunto de las leyes, yo he conversado con algún senador uribista que fracasó en la alcaldía de Medellín ahora, todo este asunto de las leyes, y lo voy a decir así, nosotros, y debo decir que este asunto que ha pasado con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo habíamos anticipado hacía mucho rato nosotros desde la universidad.
Tanto es así que yo me reuní con este senador hace 3 años, precisamente para tocar el tema de la ley. Janet lo sabe porque Janet es mi confidente en las cuestiones de traducción. Y una de las cosas que nos dijeron era el problema del monopolio de profesión dentro de las leyes que los estados actualmente quieren evitar. Pero digamos que una de las cuestiones importantes dentro de todo este proceso que hemos tenido es que es evidente que en el caso colombiano tiene que haber una ley que cierre el monopolio durante un tiempo y que la misma ley prevea abrir la autorregulación al cabo de 10 años más o menos. Es una cosa que he discutido en otros ambientes, porque si uno pasa de casos extremadamente regulados como el español al caso norteamericano que está desregularizado completamente y que es una asociación quien realmente lo regula, entonces no nos podemos mover en ninguno de los dos casos. Tenemos que ir en un proceso a través de los años como una oportunidad para nosotros como profesión de cerrar el monopolio en este momento, ajustar el monopolio e irlo abriendo con los años hasta que la profesión sea capaz de autorregularse, que creo que las nuevas tendencias en las profesiones en el mundo es autorregularse ellas mismas y no el Estado como solemos tenerlo actualmente. Gracias. Tengo una pregunta sobre el tema de la calidad. Entiendo que uno de los argumentos de la Cancillería por adoptar esa resolución fue que tenían reclamos sobre la calidad de las traducciones y que entonces fue una de las razones que les llevó a quererse básicamente desentender del proceso. Quisiera saber si en los proyectos que nos están mencionando, tanto el de ley como tal vez el de algunas reformas del examen, etcétera, va a haber un curso, manual, formularios, formatos estándar y otros elementos de este tipo que permitan pues, reducir la incógnita, porque creo que puede ser un asunto bastante clave. Cuando yo pues pasé el examen de traductor oficial, básicamente recibí la certificación y suerte, amigo, que le vaya bien. Pero no tuve ningún formato, no sabía cómo se ponía un encabezado ni un pie de página, no sabía exactamente cuáles eran mis deberes ni mis derechos, no sabía si tenía, no sabía ni cuánto tenía que cobrar, cuánto no, cómo, a quién. Es decir, no sabían nada. Entonces tuve que contactar colegas, preguntar cómo se hacían, oye, ¿tú qué formato usas? Pero me di cuenta pidiéndolos que todo el mundo usa terminología diferente, que no hay ninguna unificación de esta profesión en su práctica. Y esto puede ser un problema que, pues una de las causas del problema de calidad que se ha tenido. Y pues me extraña que nadie lo haya mencionado, al menos no sé, no me ha quedado claro, pero pues la Cancillería, y me perdonan, tuvo en parte razón en decir que hay problemas de calidad en la traducción oficial en Colombia. Y quisiera saber qué se está proponiendo para tratar de reducir esta incógnita o al menos controlar este problema. Voy a responder rápidamente a las dos inquietudes. Yo fui parte del comité que redactó este proyecto de ley y también por recomendación de los expertos, de la representante de la Cámara y su asistente, nos pidieron que utilizáramos mucho términos facultativos, ¿okay? Y en el proyecto de ley se incluyó un artículo, ¿okay?, en el que se dice que la entidad responsable, o que en este caso sería el Ministerio de Relaciones Exteriores o quien ésta designe, podrá propender por la creación y la oferta de programas universitarios, cursos de mejoramiento. O sea, se puso un artículo sobre eso como una forma de poder meterlo de alguna forma en este proyecto de ley. No significa, como saben, incluso el proyecto de ley podría quedarse engavetado, porque es que pasa con muchas cosas. Pero es una de las cosas que se puso. También nosotros hicimos en nuestro análisis para hacer este proyecto de ley, analizamos experiencias de muchos países. Fueron en total 16 países donde analizamos si tenían leyes de traducción y si tenían colegios de traducción y cómo funcionaban estos países. Uno de los países que analizamos fue precisamente Argentina, porque nosotros creemos que, y yo particularmente, creo que el título o la licencia de traductor oficial no debería ser vitalicia, que nosotros deberíamos tener cursos de mejoramiento, como bien lo mencionabas, donde cada 10 años, de hecho hay un país, por lo menos creo que Suecia, si no me equivoco, donde tú cada 5 años tienes que ir, y Chile también, China, eso, donde tienes que ir a presentar un examen ante un colegio, ante una asociación, una entidad encargada,
y ellos, no hacer un examen, perdón, hacer un curso de actualización en práctica sobre traducción. Entonces son todas cosas que se están considerando en el proyecto de ley, ya pensando en la experiencia de otros países, de manera facultativa, porque en realidad pues la sugerencia fue que no podíamos obligar ni tener un lenguaje muy agresivo en el proyecto, sino que muy tipo sugerencia, y eso también lo pensamos. Aquí aprovecho con respecto a lo que dice Sebastián, el tema de la calidad. En realidad, sí, hay un tema de calidad visible con el tema de las traducciones oficiales, pero en realidad eso es mentira, que el ministerio echó o digamos sacó esta resolución por el tema de la calidad. Lo hizo por comodidad, no hay otra. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene potestad, de hecho, para determinar la calidad de una traducción, porque es que ellos no leían las traducciones, ¿ok? Ellos no tienen, de hecho, en la apostilla, o sea, ellos no tienen por qué certificar el contenido. Es como un notario. Tú vas a un notario y tú dices que eres Michael Jackson y que declaras ser Michael Jackson y ya está, ¿ok? El notario no te puede decir que no. Entonces, el ministerio no tenía esa potestad. La queja del ministerio, en realidad, ¿ok?, era por un tema mucho, bueno, de tramitadores, de lo de las hojas sueltas que se venden, ese tipo de cosas. Y eso son cosas que sí se tienen que atacar, como lamentablemente, porque también lo consultamos, no se puede hacer a través de un proyecto de ley, no se puede regular a través de una ley el ejercicio ético de la profesión, porque sería imposible. Se tiene que hacer a través de las agremiaciones, y yo sé por lo menos, ACTI tiene un código de ética. La ACTI, yo estoy seguro de que ellos constantemente le están diciendo a sus miembros más o menos cómo actuar con respecto a las traducciones oficiales y qué cosas se deben hacer y no hacer. ANATIO va a tener también un comité de ética. La idea es que estos comités puedan, digamos, expandir estas palabras, expandir ese conocimiento, expandir esas buenas prácticas, y que esas buenas prácticas se vuelvan el pan nuestro de cada día y no los temas de calidad del ministerio. O sea, que alegaba el ministerio, que aprovecho para decir que, como lo dije antes, son falsos. O sea, en realidad el ministerio se está cogiendo un tema de la apostilla, de que la apostilla, el convenio de la apostilla dice que las traducciones se tienen que hacer ante notario, y el ministerio también se está cogiendo a una mala interpretación del artículo del decreto de 1952, el 382 de 1952, donde dice que la traducción, abro inciso, abro comillas, reconocida ante notario, debe ser autenticada. En realidad no. En realidad eso es un inciso que dice que la traducción, sí, reconocida por notario, la firma del traductor reconocida por notario, será autorizada para las traducciones, no la firma del notario, ¿entienden? Entonces ese es un detalle muy importante, y de hecho nosotros también hicimos un derecho, Janet estuvo también presente, y Patricia estuvo presente en una reunión que tuvimos con Cancillería el 18 de marzo, hicimos también un derecho de petición a Cancillería para que nos informase sobre los resultados de esa reunión. En ese derecho de petición dicen que está en estudio el tema todavía de modificar esa resolución. Entonces, la verdad es que yo no, o sea, con respecto a este tema veo luces y estoy bastante, digamos, con bastante ánimo, porque creo que pues, se puede sacar algo muy bueno. Bueno, en cuanto a la calidad, pues ese es un pretexto de ellos, y eso demuestra que no hay, digamos, una manera que cierre o que sancione al traductor que comete ese tipo de errores, digamos una mala traducción, o que utiliza mal su firma y su sello, es decir, que la vende, como ha sucedido, ¿no? Es decir, o comportamientos no éticos. La ACTI desde el año pasado también publicó en su página web unas guías para la traducción oficial, es decir, una guía, porque no podemos decir que eso debe ser así, pero al menos nos reunimos algunos traductores oficiales y llegamos como a un acuerdo de cómo se debería presentar, digamos, el encabezado y cómo se debería acabar o cerrar una traducción oficial. Es más, la Cancillería, en su afán de ganar más plata, obliga que la apostilla sea un documento distinto, aparte, o sea, hace que se traduzca la apostilla, y si lo quieren apostillar, la traducción tiene que apostillar 2 veces, la traducción y la apostilla como si fuera aparte, cuando la apostilla cierra el documento en realidad. Entonces son todas una cantidad de incongruencias que ellos mismos tienen, eso es cierto.
Quisiera mezclar las dos preguntas. En primer lugar, en cuanto a la traducción e interpretación, en efecto, ese es un dilema que tenemos actualmente tanto en la academia como en el mercado. Si se deben evaluar las dos competencias o no, hay quienes consideran que pues, la competencia comunicativa es una sola y que por tanto deberían evaluarse ambas competencias al tiempo, y quienes consideran que definitivamente lo escrito no está directamente relacionado con lo oral. Y no solamente esa pregunta es válida, sino también si, por ejemplo, sería válido evaluar traducción inversa en los exámenes. Por ejemplo, hay quienes recomiendan no traducir hacia la lengua extranjera, sino solamente hacia la lengua materna, pero los exámenes evalúan ambos sentidos. En efecto, es una pregunta totalmente válida. En el examen de traducción de la Universidad Nacional hemos encontrado paradójicamente que hay candidatos cuyo desempeño es mejor hacia la lengua extranjera que hacia la lengua materna. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la calidad de las traducciones, en efecto el ministerio pues no es competente para revisar eso, pero en la Universidad Nacional, sí, debo decirlo, hemos recibido quejas de ese estilo también, pero no solamente de eso, sino también quejas en cuanto a la cortesía de algunos traductores, en cuanto a cosas incluso más graves como falsificación de documentos, etcétera, temas en los cuales pues, la Universidad Nacional no tiene competencia alguna porque en efecto nuestra misión se limita infortunadamente a entregar un certificado y no podemos hacer seguimiento sobre los traductores que certificamos, ni siquiera hacer recomendaciones sobre cómo desempeñarse en el mercado en cuanto a tarifas y demás. En efecto, hay unos retos que se plantean ahora que se está construyendo en un proyecto de ley y que pues, invitamos a Natillo Acti a que nos incluyan en estos procesos, puesto que el traductor oficial finalmente empieza en el examen mismo. Es necesario establecer pues, unos requisitos mínimos, no solamente para el desempeño del ejercicio de traducción oficial, sino para presentar el examen mismo. En la actualidad estamos en un panorama en el que cualquier persona puede tomar el examen de traducción oficial y ante la desinformación que existe, las tasas de aprobación, al menos en la Universidad Nacional, son muy bajas. De allí que en cuanto a seminarios y demás, la Universidad Nacional actualmente lo que hace es enviar los exámenes que hemos hecho antes para que la gente tenga una idea del tipo de texto que se evalúa, pero además a partir de este semestre nos estamos planteando realizar talleres, seminarios, charlas, eventualmente considerar la apertura de un curso informativo y pues no solamente orientado hacia candidatos, sino aprovechando que hay algunos de nuestros jurados aquí presentes, también hacer talleres con los jurados para unificar criterios de evaluación. Todo en aras, pues en primer lugar, a que las tasas de aprobación del examen suban, para que las personas tengan mayor información del examen, pero al tiempo disuadir a quienes definitivamente aún no cuentan con las competencias suficientes para tomarlo. Quería responder a Sebastián varias cuestiones. Actualmente la comisión, cada candidato que supera el examen de idoneidad, le hacemos como una especie de mini curso de lo que tú has pedido. Eso lo hacemos desde hace unos 3 años más o menos. Para responder el asunto de calidad, yo creo que ninguna ley podría incluir asuntos de calidad. ¿Por qué? Porque el asunto de calidad en una traducción depende de quién lo mire, cómo se haga y bajo qué perspectiva lo tengas. Eso es indudable que ahí no se pondría de acuerdo nadie. Si miramos actualmente la tendencia, yo estuve en algunos grupos de ISOs que trabajan los temas de calidad, de hecho esas normas se cayeron precisamente porque había un interés de la industria de la traducción enorme en presionar sobre qué ellos entendían por calidad y la academia entendía otra cosa. Tampoco es que haya unas diferencias grandes, pero nunca podrás poner de acuerdo a la industria, a los traductores y a la academia en ese sentido. Entonces es muy difícil. Es verdad que puede haber unos mínimos en los que digamos, bueno, esta traducción está bien, yo haría esto, no lo haría, pero lo que es facultativo ahí no podemos decir nada. Yo creo que
incluso desde el punto de vista teórico, si alguien dice, esta traducción es muy literal, algún teórico diría, pues, está magnífica, me va muy bien. Otro diría, hay una sobreinterpretación y diría, no, pero se puede sustentar esta sobreinterpretación en este texto. Entonces, es muy complejo el asunto de la calidad, es un asunto que depende, tiene muchas variables, muchas aristas y que además evoluciona con el tiempo. Esa es la otra cuestión. La gente que tiene más años que yo en esto sabe que hace unos 20 o 30 años existían unas formas de evaluar que yo miro el examen de la nacional, eran muy sencillas, naturalidad, precisión y no sé qué otra. Y yo me preguntaba, ¿qué es naturalidad? ¿No? ¿Qué es precisión? ¿No? Y cuando yo miraba lo de la Universidad Nacional, porque yo pioneros en esto, yo no, nosotros no podemos evaluar así. Nosotros tenemos que tener criterios diferentes y lo hemos hecho así. Luego hemos hecho algunos ajustes, entre las dos comisiones hemos hablado muchas cosas y eso, pero es un asunto que es muy complicado de incluir en una ley. Lo otro que comentaba nuestro colega Carlos de la asociación es que el colocar asuntos facultativos en las leyes es peligroso porque nunca se aplica. Una muestra de ello es que una ley del año 82-87, creo que es del 87, que facultaba la implementación del examen a la Universidad Nacional, nunca se hizo. No estoy echando culpas ahora, pero estoy colocando ejemplos reales porque nosotros en la Universidad de Antioquia hemos compilado todas las leyes que hablan de traducción en Colombia, son 164 más o menos, aquellas que le proporcionan al ciudadano el derecho a ser traducido e interpretado, y de esas 164 leyes aproximadamente hay 5 o 6 que hablan directamente de la profesión, las leyes del 51, 52, 82, 87, 2005, etc. Esas leyes simplemente no dicen nada y están completamente obsoletas respecto de todos los temas que estamos hablando en este momento. No hay ley que, es decir, si nosotros aplicáramos, y lo voy a decir de este modo, la ley en estricto sensu, como lo dice el primer decreto y como lo dice el último, los exámenes no tendrían ni siquiera validez, se los digo, porque esas leyes quedaron tan obsoletas que, por ejemplo, las lenguas que se privilegiaban en ese entonces eran el griego y el latín. Y había otras lenguas, como el inglés y el francés, en las cuales se podía cobrar menos. Así dice la ley. Si ustedes la conocen, dice eso. Daba precios, incluso se pagaba por línea. Y si nosotros hicimos una vez la conversión, era mejor vivir en ese tiempo de traductor que ahora. Exactamente. Entonces, esa ley que incluso regulaba el precio, que es un ejemplo de una ley que en su momento podía ser vanguardista, ha quedado absolutamente obsoleta. Entonces, nada se puede aplicar, a pesar de que están vigentes, hay un limbo jurídico tremendo, y colocar el asunto de la calidad. Se han matado los europeos con este tema, se los digo. Imagínense nosotros cómo quedaremos. Ahora han surgido más preguntas, tenemos a 2 personas más en el público, los demás los invito a aprovechar los espacios de receso en la informalidad de lo que nos queda para resolver sus dudas. Yo soy una de esas 2 personas. Mi nombre es Kitty Montaña, soy docente de traducción en la Universidad Javeriana. Y debo mencionar aquí que con respecto a la calidad, la Universidad Javeriana viene haciendo un esfuerzo desde hace más o menos 6 o 7 años en la información, en la labor informativa de aquellas personas que se van a presentar a tomar el examen de traductores oficiales. Creo que el aporte que se está haciendo desde la universidad en ese sentido es grande, porque más o menos tenemos 20, 30 personas inscritas para cada curso que dictamos, y de esas 30 personas, más o menos 4 o 5 efectivamente toman la decisión consciente e informada de irse a presentar al examen, porque al examen se presentan personas que simplemente porque dominan la lengua inglesa creen que ya pueden traducir. Hay una gran desinformación en cuanto a lo que es el examen y en cuanto a lo que implica ser traductor oficial. Entonces creo que desde ahí se está haciendo un poquito por la calidad, a actuar como un filtro inicial para aquellas personas que se quieren presentar al examen.
desincentivamos y desmotivamos a aquellas personas que no tienen un nivel de lengua suficiente, que no tienen una experiencia traductora suficiente, porque es que yo soy jurado del examen y a partir de esa experiencia como jurado me doy cuenta de la mortandad tan alta que hay. Y no es agradable en un país como el nuestro que una persona invierta una gran cantidad de dinero para perder el examen simplemente porque no sabe a qué se está presentando. Entonces, creo que es un espacio pertinente y oportuno para decir que la universidad está haciendo ese esfuerzo. Lo hemos congelado temporalmente, así como la Universidad de Antioquia congeló el examen, pero a partir del año entrante volvemos a dictar el curso informativo, porque no es un curso de preparación para el examen, eso no tendría sentido ni profesional ni ético, preparar a alguien para que vaya y pase el examen. Lo que hacemos es un curso informativo para que las personas sepan qué habilidades reales deben tener y qué probabilidades reales tienen de pasar la prueba. Hola a todos, yo soy la segunda, Alejandra Jorge de Argentina. Primero una aclaración, yo no soy traductora pública, yo soy traductora técnico-científica y literaria y soy intérprete. Y hago la aclaración porque no es lo mismo, en absoluto. De hecho, cuando escuchaba la ponencia de Sebastián, donde él decía que la ley era confusa porque hablaba de intérpretes como traductores, creo que si se toma el mismo examen, lo que puede pasar es que se confunde justamente más al usuario, porque el usuario va terminando un traductor cuando necesita un intérprete o un intérprete cuando necesita un traductor. Entonces me parece que sí, los exámenes deberían ser diferentes porque además las competencias son absolutamente diferentes y como docente en las dos carreras he visto personas que pueden brillar como traductores que no podrían trabajar como intérprete en ninguna modalidad, ni susurra, ni simultánea, ni telefónica, ni consecutiva, ni nada, y viceversa. Eso por un lado. Y por el otro lado, así como no soy traductora pública, no soy colombiana, pero creo que, como le decía recién a mi colega, parte del problema es que siento que pasa porque se está poniendo, traduciendo una frase literal del inglés, el carro antes del caballo. Creo que se debe empezar por la formación. Si no se empieza por la formación, no se puede evaluar lo que no se formó. Los docentes lo sabemos, y uno tiene que evaluar lo que se formó de la manera en la cual se formó. Entonces, si no hay reglas claras para el ejercicio de la profesión, es imposible evaluar. Una de las dudas que a mí me quedaba es cómo se construye el examen, porque si el examen se puede corregir y se puede aprobar, esos criterios, que no sé cuáles son y no importa porque no tendremos tiempo de discutirlos ahora, deberían ser los mismos criterios de calidad, porque sí hay calidad, si no todos aprobarían o todos desaprobarían. Entonces me parece que sí es importante que se planteen criterios básicos de formación para después recién plantear los criterios básicos de evaluación. Esa es mi humilde reflexión y opinión.